Hoy estamos en La Zurda, que vamos a hacer un homenaje a la memoria histórica. Hoy vamos a hablar del horror del fascismo y cómo frente a ese horror los valerosos españoles republicanos se organizan solidariamente para resistir el régimen de Mauthausen, un conocido campo de exterminio donde el sistema era brutal y sanguinario durante la Segunda Guerra Mundial. Para hablar de este tema nos visita hoy Alex Rigol. Bienvenido, Alex. Hola, buenas tardes. Alex es miembro de la Junta Amilcar de Mauthausen y nos viene a contar primeramente qué es la Junta Amilcar. Bueno, la Asociación de Amilcar de Mauthausen es una asociación que se fundó en la clandestinidad en el año 1962 por antiguos deportados. Entre ellos podemos hablar de Pagès, de Eliseu Villalba, de Amat Piniella, etcétera, etcétera. Y se fundó con el objetivo de preservar los derechos morales y materiales de los deportados, de sus familias, de ceñir lazos entre ellos de solidaridad y de preservar evidentemente la memoria. Estuvo en la clandestinidad desde el año 62 hasta el 78, que entonces fue legalizada posteriormente al Partido Comunista, y se legalizó y entonces tomó el nombre de Amilcar de Mauthausen y otros campos nazis y de todas las víctimas del nazismo. A partir de entonces, pues ha funcionado hasta hoy en día. Tiene aproximadamente unos 700 socios de todo el Estado español, de Europa y también de América. Los objetivos, evidentemente, es una asociación que la primera cosa es lo que intenta, el objetivo es preservar la memoria de lo que pasó en los campos de concentración o en los campos de exterminio, que es distinto, y a partir de estas lecciones del pasado, luchar contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Por esto, una de las principales actividades del Amilcar de Mauthausen es la tarea educativa, trabajar con los jóvenes, sobre todo, trabajar con jóvenes a través de conferencias en los institutos, en centros de educación, en las universidades, o viajes también con los estudiantes en los actos de conmemoración de los diferentes conmemoraciones de la liberación de los campos. Sobre todo el más grande, el que más participación tiene es el de Mauthausen, pero también en los campos de Buchenwald o de Sachsenhausen, por ejemplo. Bueno, y a partir desde el 2013, la Amilcar de Mauthausen puso en marcha un proyecto nuevo, un proyecto que se llama Proyecto de Memoria y Prevención del Fascismo, que es la Xarxa Nunca Más, Mai Més, formada en diferentes núcleos, en diferentes escalones, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la red de centros educativos, en los cuales la Amilcar de Mauthausen, con diferentes centros educativos, como pueden ser institutos públicos o no, pues a través de el profesorado, el centro, la implicación y los alumnos a través de un proyecto educativo, pues se ponen en contacto con nosotros ponemos en contacto con ellos y trabajamos este proyecto educativo para hacer esta prevención del fascismo, preservar la memoria y que no se olvide esta memoria. Otro de los núcleos es el núcleo que es la red de ciudades, a través de convenios particulares que hacemos con ayuntamientos. Contactamos con ayuntamientos o ellos nos contactan con nosotros. Ellos colaboran a veces también a nivel de subvención o de ayudas técnicas. Nosotros pues colaboramos en muchos aspectos a niveles de actividades y propuestas municipales, conferencias, exposiciones, ciclos de conferencias o de cineforum o de otras actividades que se pueden realizar a través del municipio. A veces pues los municipios llegan a acuerdos con nosotros y es una manera que también, a nivel de participar a nivel técnico o a nivel, por ejemplo, de alguna subvención económica a veces. Y después también están los núcleos que son ya a nivel estatal, con núcleos de diferentes zonas de España y núcleos también a nivel con diferentes zonas de Europa. Y, por ejemplo, tenemos algún convenio con institutos alemanes, franceses o con algún municipio también de algún lugar de Europa.
Y entonces esto es la red esta que queremos llevar a cabo entre toda Europa, ¿no? Entre una red. Somos conscientes de que es poco a poco y que somos poca cosa, ¿no? Pero bueno, poco a poco en esta lucha contra el fascismo. Sobre todo ahora que se está percibiendo un aumento muy grande del fascismo, ¿no? Y por eso es importante trabajar. Una exaltación nuevamente de trabajar todo. con los jóvenes es importante, sobre todo. Es importante porque es lamentable, pero es que se sabe muy poco de todo este horror, ¿no? Que fue, en este caso, Mauthausen. Bueno, Mauthausen es porque es el campo donde fueron a parar la mayoría de los deportados republicanos españoles, republicanos y republicanas. Sí, porque había mujeres también. Hemos hablado también de mujeres, no podemos olvidar las mujeres, ¿no? Pero, claro, el 70% se puede decir que de los republicanos españoles y republicanas fueron a parar, fueron deportados a Mauthausen. Y por eso, claro, cuando se habla de los republicanos españoles se habla de Mauthausen sobre todo, pero hubieron españoles y españoles en Dachau, en Ravensbrück, que era el campo de mujeres, que fueron también alrededor de unas 180 o 200 mujeres españolas. Podemos hablar de Sachsenhausen, de Buchenwald, podemos hablar de Auschwitz, que también llegaron españoles, podemos hablar de todos los campos. En todos hubo, en una cantidad mayor o menor, en todos los campos hubo republicanos españoles, la mayoría en Mauthausen, y por eso siempre se habla de Mauthausen como el campo de los españoles, de donde fueron a parar los españoles. Pero sí, es verdad que la mayoría de la población española, y podría decir de la población de todo tipo, políticos y a nivel de ciudadanía, la sociedad civil desconoce actualmente, o se ha desconocido hasta ahora, desconocido de que hubieran republicanos y republicanas españoles en los campos de concentración nazi. La población se piensa que solo hubo los que participaron en la guerra, los judíos y alguien más, pero no se conoce o se desconoce o se ha querido hacer desconocer que hubieron 10.000, cerca de 10.000, alrededor de 10.000 españoles, de los cuales un tanto por ciento muy grande, estamos hablando en algunos campos del 70%, 60%, murieron, un tanto por ciento elevadísimo de republicanos españoles y republicanas que murieron. Estos campos no eran unos campos de vacaciones, no. Era un régimen para exterminar a la gente. Sí, hay dos tipos de campos, diversos tipos de campos. Hay los campos que la gente confunde a veces, hay los campos de exterminio propiamente dichos, que son 6, que son el conocido de Auschwitz II, que es Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Kelmo, Majdanek, son los 6 más conocidos, y después hay toda una gama de campos extendidos por toda Europa, desde Mauthausen, desde el norte de Francia, Austria, Alemania, etc., ¿no? Y hay muchos y muchos campos. Hay campos, unos más duros, todos son duros. El campo de Mauthausen es uno de los más duros, es de categoría 3, es el único, y es de los denominados noche y niebla, de los que ingresan en el campo no interesa que retornen. Claro, la idea era que no salieran vivos. Hay que decir también que Mauthausen queda en Austria. En Austria, sí, cerca de la ciudad de Linz. Y la gente que ingresaba a estos campos era para trabajar en una cantera de granito de forma gratuita para una empresa. En forma esclava. Había diversos tipos. Todos los campos tienen subcampos, llamados comandos, y si no recuerdo mal, Mauthausen tiene en toda Austria tiene unos 50 subcampos. En el mismo Mauthausen hay la famosa cantera, con las 186 escaleras, que dice que cada escalón lleva sangre española debajo de cada escalón. La escalera de la muerte. La escalera de la muerte, que se había de subir desde abajo, se subían 186 escalones con una carga de 25 o 30 kilos a la espalda. Ahí hay que recordar que esa gente que subía con los trozos de piedra en sus espaldas, debido a la inanición, que estaban mal alimentados, la mayoría pesaba alrededor de 42 kilos. Sí, se calcula que podían estar en la cantera menos, pero en el campo, al principio 4 o 5 meses, 3 meses, 4 meses de vida, porque en el fondo no deja de ser un campo de exterminio a través del trabajo. Vivir para producir
¿no? Y una vez que Y no- producir para vivir, mientras no y si en el momento que ya no servías para producir, la vida ya no interesaba y por lo tanto no servías para nada y morías de hambre, por trabajo, por frío o bien en la cámara de gas. Claro. Hay otros campos, en los campos, en el campo de Mauthausen, la cantera, normalmente este campo, toda la piedra, sirve para pavimentar y para las aceras de Linz, de Viena, etcétera, etcétera. Dicen que y para Viena muchas está otras cosas. pavimentada Claro, sí. con el Sí. granito Sí, sí. de Y esa después hay cantera, toda una ¿no? serie de empresas privadas, de empresas que participan, muchísimas empresas, en las cuales, bueno, pues a cambio de un pago de las empresas a los dirigentes nazis del campo, no a los trabajadores, porque los trabajadores Eran esclavos. los deportados son esclavos, de hecho, pues van a trabajar a estas empresas. El famoso empresario Paul Schacher, cerca del campo, Claro. que actualmente aún tiene toda una serie de empresas y es uno de los personajes empresarios más importantes de la zona aquella de Austria, que tiene cantidad y cantidad de empresas, que una de ellas, bueno, era también una cantera en la cual fueron a trabajar Bueno, ya que los tú- españoles Ya que republicanos, tú los niños. nombras a uno, yo nombro a otro, que es de la gran sastrería Hugo Boss. Sí, sí. Fue el fabricante de los Sí, podemos uniformes hablar de cientos alemanes. y cientos de empresas de alemanas. empresas que aún se han y- favorecido y sí, siguen. sí. Y al menos, bueno, entre ellas, por ejemplo, la que se llamaba IG Farben, en la cual está la empresa química Bayer, la farmacéutica, Claro. estaba dentro de IG Farben. Y bueno, pues esto se ha de saber, y se ha de saber que la mayoría de empresas que participaron en este trabajo en la cual esclavizaron a estos deportados españoles y no españoles, muchas de ellas han indemnizado, aunque sea muy tarde, muy lejanamente, ahora hace poco, hace unos cuantos años, económicamente a los familiares que vivían o a los supervivientes. Hay alguna empresa que se ha negado a hacerlo, como por ejemplo, y lo digo públicamente, no tengo es la empresa Nivea, que se ha negado hasta a indemnizar o Estas hacerse... empresas serían las que investigaban y experimentaban sobre, Hombre, todas las que estaban con el IG Farben, que eran las empresas, estas sí que investigaban también. Sí. sobre los cuerpos de sobre la los gente, cuerpos. ¿no? Hay otras que, por ejemplo, son la Volkswagen, la Mercedes, bueno, empresas de metalúrgica, la Thyssen, de empresas químicas. Se aprovechan todas, y todas las empresas se aprovechan, muchas, y hasta se aprovechan agricultores alrededor Claro, del campo, sí, los agricultores para la recogida de la cosecha, pues cosecha. pagan a un dirigente y tienen mano gratuita, esclava, y que trabaja de sol a sol, y que cuando acaba el trabajo vuelven al campo, al día siguiente vuelven a trabajar, etcétera, etcétera. Algunos trabajan en otras zonas haciendo, bueno, para empresas de material de guerra. Y bueno, cada uno, bueno, es un trabajo, es un continuo trabajo, no es estar en un campo de concentración, no es pasar el rato, no es una casa de colonias, es un lugar de concentrar una serie de personas, sino que son campos de trabajo, campos de esclavos, con la visión de una esclavitud moderna, digamos, no con el concepto del esclavaje de antes, sino de una productividad elevada, sino desde el concepto económico de la productividad, no de la producción, sino de la productividad elevada. Tú cuando entras te rapan el pelo de arriba Los abajo, desnudaban absolutamente por todo, completo. todo, y te rasuraban absolutamente todo. No eras nadie, eres un número, no sirves para nada, sirves para trabajar, no, nada más te quitan la dignidad humana. Digamos, Sí, tú sí. ya no eres nada, la gente se desmorona. Y la mayoría de gente, muchos de ellos se desmoronan al cabo de poco tiempo de llegar, ¿no? Con mala alimentación, con frío. Estamos hablando de momentos, según qué momentos, temperaturas de 25 grados bajo cero. Y cuando se hace el recuento en el Apple Plus, a veces son horas a 25 bajo cero, tanto cuando se va a trabajar, cuando se vuelve, se hace el recuento. Son horas y horas, y hay veces que... con baja alimentación, con una alimentación en bajas calorías. Y según el capricho, pues bueno, el recuento puede durar de 1 hora, 3 horas o 4, pueden durar horas y horas y horas y horas, a 25 grados bajo cero o a 40 grados
de temperatura. Según el capricho del muchas veces sí. Del capo, que era el que más o menos mandaba. Sí, porque la idea que se tiene que los SS, que eran los que dirigían los campos y bueno, que estaban en los campos, se dirigían directamente a los deportados, es mentira, no se dirigen a través, y los que castigan, hacen los castigos son a través de los capos. Los capos normalmente son delincuentes comunes, que se les da este cargo, no siempre, porque también entre los republicanos españoles hay algún capo. También hay, por ejemplo, en Gusen, que es un subcampo de Mauthausen, que está a 5 kilómetros, que es el cementerio de los españoles, que allí murieron, la mayoría de los españoles que murieron en Mauthausen no murieron en Mauthausen, murieron en Gusen. Allí los capos eran polacos. Los capos eran polacos. Pero normalmente no eran políticos, sobre todo eran los delincuentes comunes que habían llegado antes. A Mauthausen fueron españoles con cierta, entre comillas, preparación, ¿no es cierto? Bueno, españoles fueron la mayoría de españoles habían pasado la guerra, habían pasado después por los campos. Tenían una experiencia de lucha contra el nazismo. Sí, evidentemente que los deportados republicanos españoles de todos los campos de Europa son los primeros luchadores contra el fascismo. Empiezan en el 36. Claro. Y hacen toda la guerra, pasan por Francia, en los campos de refugiados por Francia, y después se alistan, muchos de ellos o son alistados en los campos los batallones de trabajo o en el ejército francés. Cuando el ejército francés se desmorona delante del avance de las tropas alemanas y se firma el armisticio, estos españoles son ya deportados, son llevados a stalags o a campos, y posteriormente son llevados, muchos de ellos, a Mauthausen, desde el año 40, finales del 40 y hasta el 41, con la particularidad de que no son políticos, tendrían de ser políticos, pero no son tratados como políticos, sino que son tratados como apátridas. Porque el dictador Franco y su cuñado Ramón Serrano Suñer firma con un tratado, con un convenio con Alemania, de que no hay españoles que sean rojos, comunistas o lo que sea, sino estos no son españoles, no tienen derecho a ser españoles y pierden la nacionalidad española, no se les considera, y que por lo tanto los alemanes pueden hacer lo que quieran con ellos. Y por eso van a Mauthausen y se les lleva a Mauthausen, que es este campo de categoría 3, con el triángulo azul, que significa, el triángulo azul significa apátrida, que no tienen patria, con una S dentro del triángulo azul, que es de Spanier, pero en realidad son Rot Spanier, son rojos españoles. Y ahí ya la deshumanización al entrar en el campo ya es el número, es el rasurarte, el darte un número y ponerte también un distintivo, ya clasificar a la gente. Los españoles no son españoles, son apátridas, un distintivo azul, un triángulo azul. Los políticos, un triángulo rojo. Los verdes, delincuentes. Claro, los rosas, homosexuales. El amarillo, el triángulo, los judíos. Digamos, cada uno tiene Pero en estos españoles hay, y debido a la experiencia que ya tenían en la guerra civil y en la lucha contra el fascismo de Franco, llevan toda una organización. La organización después se hace allí. Ellos tienen una experiencia de lucha aquí, una experiencia en muchos de ellos en los campos, claro, en Argelès, en los campos franceses de refugiados. Tienen la experiencia de haber luchado otra vez contra muchos de ellos, o bien en las compañías de trabajo o en el ejército francés. Llegan allí, se reúnen, bueno, se encuentran, por decirlo de alguna manera, y al cabo del tiempo, pues lo que sí que hacen es, no ellos solos, sino también hay otros de otras nacionalidades, pero se organizan. Lo que pasa es que los que mejor se organizan son los españoles, porque son los que tienen más experiencia, llevan una experiencia de años en sus espaldas de guerra y de lucha contra el fascismo, y lo que intentan es organizarse para intentar salvar el máximo de vidas posibles, para resistencia dentro del campo, y es lo que se llaman ellos la organización. Y a través de la organización lo que intentan, pues bueno, si pueden sacar a alguien que está en la cantera y ponerle en la barbería o ponerle en un sitio que está cubierto, pues bueno, evidentemente es mucho más probable que pueda vivir allí que no al aire, en trabajos al aire libre. Hay que decir que este tipo de acciones, como también conseguir medicamentos para alguien que a lo mejor estaba enfermo, eran actos heroicos, porque les podía ir la vida
Algo que a nosotros nos puede parecer normal, como conseguir un medicamento. Pero no un medicamento, simplemente el poder robar una patata. Una patata, Una sí. patata para poderla repartir entre varios compañeros, ¿no? Era Digamos que un esto acto heroico. podía servir para vivir un poco más y era, bueno, poder resistir algo más. Simplemente el robar una patata pues, llevaba a la muerte. Un día de supervivencia, para ellos era un día ganado al fascismo. Sí, sí, ¿No? sí, Qué sí. fuerza de voluntad, qué entereza, ¿no? Y por Antes. eso bueno, pues, murieron muchísimos, pero bueno, pudieron resistir también. Muchos de ellos Moralmente, moralmente, gracias a la organización de que pudieron sobrevivir a esta deshumanización y a esta manera bueno, al trabajo, al frío, y por tanto, gracias el apoyo de los unos a otros, esto fue importante también. Claro, claro. Estamos acostumbrados, por lo general, a ver toda esta historia que contamos a través del cine, ¿no? Una historia siempre acomodada, edulcorada. Últimamente da la impresión de que se quiere hacer como una revisión de la historia, un blanqueo de la historia. Hace poco se ha estrenado una película que es El fotógrafo de Mauthausen. Sí. ¿Qué opinión tienes? Bueno, del... sí, la opinión. Bueno, a ver, sí ya sabemos que siempre que se hace una película sobre un tema histórico, interviene una parte de ficción, ¿no? Y se edulcora un poco y bueno, se ha de hacer, bueno, la película más o menos bonita. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que El fotógrafo de Mauthausen, que se basa en una historia real, que fue real, que es en Francesc Boix, nacido aquí en Barcelona, en el Poble Sec, en la calle Margarit. Bueno, él fue fotógrafo antes de la guerra, en la guerra española, quiero decir, era muy joven, en las juventudes del PSUC, y fue a la guerra, fue después a un campo como exiliado, a un campo de refugiados, después fue a una compañía de trabajadores, si no recuerdo mal, fue capturado y después capturado a finales del 40 fue llevado a Mauthausen. Él nunca fue fotógrafo en Mauthausen, nunca. Él trabajó, primero, si no recuerdo mal, también estuvo pocos días o poco tiempo cerca de la cantera y gracias a la organización pudo llegar a estar trabajando en el laboratorio de identificación y el laboratorio fotográfico de Mauthausen. Pero las fotografías solo lo hacían los SS. No hubo nunca nadie que no fuera un SS que fuera fotografías. Él fue asignado a trabajar en el laboratorio. Y la película muestra que el fotógrafo era él. Él hace fotografías. La película, yo creo que, hablando claramente, es una falta de respeto, es un insulto a los millones de deportados de toda Europa, no solo republicanos, sino es un insulto, una falta de respeto y que es una inmoralidad. El guión no tiene nada que ver con la realidad histórica, falsea absolutamente la mayor parte de la realidad. Se presenta como a Francesc Boix como una persona que es un Superman. Claro, se presenta como al estilo Hollywood. Se falsea absolutamente cosas que son, bueno, imposibles que hayan sucedido. Se pasea por el patio de garajes, le llevan en coche, va a una fiesta del comandante Cierais, se enfrenta con el jefe del laboratorio, él es el que piensa y el que hace toda la labor de sacar las fotografías, y realmente las fotografías las sacan gracias a una organización. Se sacan del campo gracias a 50, 60 o 70 personas. Que arriesgarían su vida. Y que él tiene una parte importante y que a lo mejor fue la cabeza pensante, que él piensa y que tiene más importancia que otros, es posible, pero sin la organización, sin el trabajo de una organización, es imposible que se hubiera sacado aquellos. ¿Y la película no lo muestra esto? No, y aparte muestra, entonces... y es de tener en cuenta también, digamos, que hay una particularidad que nos hemos olvidado antes, bueno, luego hablamos de los españoles que llegan a Mauthausen y cómo llegan, ¿no? Y cómo estos triángulos azules y tal. Pero también llegaron a Mauthausen, y después hablaré del convoy de Angulema, llegaron toda una serie de españoles que iban con sus hijos. Estos hijos de 13, 14, 15, 16 años son aptos para trabajar. Claro. Estos quedan en el campo. Estos son los que realmente sacan, de dentro del campo, sacan los negativos. En la película,
estos chicos que trabajan para el señor Porchacher, y por tanto es el comando Porchacher, estos chicos entran y salen cada día del campo y sacan los negativos que les entrega la organización. En la película estos chicos duermen en casa del señor Porchacher en unas camas individuales con sábanas, evidentemente ellos duermen dentro del campo. Los españoles se muestra un barracón en lo cual cada uno tiene su cama, es imposible, duermen en una cama, duermen tres, en unas condiciones, hay toda una organización, digamos, no tiene nada que ver la realidad con lo que es. ¿Sabes? Por lo tanto, creo que es una falta de respeto, una inmoralidad, tal como se presenta la película. Creo que también es una oportunidad perdida Claro que sí. de mostrar lo que realmente fue Francesc Boix, importante, pero también la organización y lo que fue la deportación. Y se muestra como, bueno, es un campo que evidentemente cuando se hace una película de estas Que tan mal no características... se lo pasaban. No se lo pasaban, se ha de poner un poco de morbo y de violencia. Claro, en estas películas se ha de poner, siempre que salen campos de concentración, pues se ha de poner este morbo y esta violencia y tal. Sí, Pero sí. bueno, parece que sea como un casal de colonias, ¿no? Un casal de colonias en los cuales un poco más duro y tal, pero bueno, tampoco no es tanto. Y esto que da pie a los negacionistas. Sí. Y es un insulto a la realidad y a los deportados. Y Alex, ¿y sabes qué? Con lo que tú me estás diciendo es que también da pie al individualismo. Porque aquí también, con este blanqueo de la historia, siempre, y esto también lo hace Hollywood, el héroe es uno solo. Cuando en realidad todos sabemos que si algún día nos tenemos que salvar a través de una organización, a través de la solidaridad de todos, no solamente de un protagonista único que es el héroe y que los demás parece que son un satélite alrededor, sino que la realidad es otra, ¿no? Y es continuo y gota a gota este mensaje del individualismo y de que vale un solo héroe. Sí, totalmente y que el de resto acuerdo. de la sociedad... Y la opinión que estoy dando yo es mi opinión, ¿eh? No es como la mía también es la mía. La Mical ha hecho un comunicado, pero yo soy más duro todavía, y creo que se ha de hacer constar, ¿no? Y que si se quiere hacer... hay un tema ideológico muy profundo en esto, ¿no? Y si se quiere hacer una película sobre esto en plan ficción y todo, pero que entonces no se mezcle o no se quiere hacer mezclar la realidad con la ficción. Y aparte cuando la realidad tiene muy poco que ver. Digamos, y aparte es muy importante lo que dice usted de esta organización, digamos, que es un trabajo común de muchas y muchas personas que trabajaron para poder sacar estos negativos y para que después salieran a la luz pública, para preservar esta memoria. Que además estos negativos, muchos de ellos están aquí en Barcelona, están depositados en el Museo de Historia de Cataluña. ¿Se han revelado esos...? Sí, digamos, ya en los años 45, 46 ya se revelaron, se publicaron. Lo que pasa que después llegaron a Barcelona a través de Montserrat Roig, de Montserrat Roig, que hizo el libro dels catalans als camps nazis, pues bueno, a través de un López Raimundo, no de Gregorio, sino del hermano y de otra persona que habían sido amigos de Boix, pues le entrega los negativos y junto también con la fotógrafa Pilar Aymerich, que los revela y se encuentra lo que es y tal, deciden, bueno, qué se ha de hacer. Y entonces, bueno, a través los donan más o menos a la Amical de Mauthausen, se hace cargo la Amical de Mauthausen también están de acuerdo también la parte de familia que queda de Boix, y muy poca familia, casi no queda nadie, y entonces se depositan para su conservación en el Museo de Historia de Cataluña, y están depositados allá. ¡Qué bien! Quería hacer referencia también a una cosa, que cuando hemos hablado de los españoles republicanos que llegaron a Mauthausen, llegan todos a través de estas compañías de trabajo, de los Stalags estos que han estado en el ejército francés, son detenidos y deportados, no como políticos que tenían que ir a un campo de prisioneros, sino que van como a Mauthausen como apátridas. Pero también hay un hecho importantísimo, que llega un convoy a Mauthausen, de estos 7.000, llega un convoy, que es el convoy de Angulema, de los 927, si no recuerdo mal, que es el primer transporte de la Europa occidental, lo que hemos visto tantas veces en las películas y en los documentales, en la Europa oriental, que van hacia los campos de exterminio. Se hace un convoy
desde la ciudad francesa de Angoulême para un campo nazi, que es que es el campo de Mauthausen. Son los 900, el convoy de Angoulême, o el convoy de los 927, el primer convoy de civiles que sale de la Europa occidental. Después saldrán otros desde París, desde otros sitios, saldrán para Auschwitz, tal, pero el primero desde la Europa occidental, y está formado única y exclusivamente por españoles. Al llegar a Mauthausen son bajados del vagón los hombres y los niños o chicos, niños, porque hay niños de 13 años que son considerados que son válidos para el trabajo. Las mujeres y niñas y niños más pequeños son regresados de vuelta a través de un largo recorrido y son dejados en Irún. Y son dejados a las autoridades franquistas de la época. Pero hemos de tener en cuenta este convoy de Angoulême, que son el primer convoy de civiles de la Europa occidental que lleva a un campo de concentración, y que son de republicanos españoles y que también serán considerados también apátridas. Porque inicialmente Mauthausen era de prostitutas. No, de prostitutas no, había sido de delincuentes, de delincuentes comunes. Lo que pasa es que cuando se está construyendo el campo, que son delincuentes comunes, llegan los primeros españoles, y los propios españoles son los que se construyen su propia prisión, por decirlo de alguna manera, y ayudan. Están obligados a construir el campo. Al final de la guerra sí que llegarán mujeres, llegarán algunas mujeres que son con las marchas de la muerte. Cuando avanza el Ejército Rojo, se abandonan los campos del este y entonces son trasladados a campos más hacia el oeste de Europa. Y es cuando llegan una marcha de la muerte. Se dice de la muerte porque en la marcha moría la mayoría de gente, ¿no? Y eran marchas a pie. Marchas normalmente a pie, en invierno, claro. Auschwitz llega el Ejército Rojo el 27 de enero, los otros campos pues llegan en febrero, marzo, en Europa Oriental hace frío, a pie, gente, famélica, el que no puede continuar se le mata en el acto, algunos sí que van a algún trozo en algún vagón de ferrocarril descubierto, nevando con bajas temperaturas, muere muchísima gente, y algunas mujeres de Ravensbrück llegan a Mauthausen. Y por lo tanto no llega ninguna mujer, digamos, en la película sale por ejemplo una prostituta, una mujer republicana española de Ravensbrück que es obligada a hacer de prostituta. Es verdad que había un prostíbulo en Mauthausen, solo para los capos y los prominentes, los que tenían un cargo especial, pero no hay ninguna española republicana que esté en el prostíbulo. En la película sale una, se hace todo muy bonito, ¿no? Pero sí que llegan mujeres y llegan de otros campos, llegan de Auschwitz, llegan de otros muchos campos. Los negacionistas que dicen que, por ejemplo, hablando no de españoles, pero de la famosa Ana Frank. Ana Frank no muere en Auschwitz. Los negacionistas dicen, si muere en Bergen-Belsen, no ha muerto, no ha pasado, no ha sido trasladada a un campo de concentración, a un campo de exterminio. Claro, con las marchas de la muerte es trasladada a otro campo y muere en ese campo. Pero los negacionistas se aferran a esta idea de que no es verdad toda la historia del diario de Ana Frank, que muere y que es trasladada a Auschwitz, que a un campo de exterminio, se salva. Se ha muerto en Bergen-Belsen, ¿cómo es posible? Vamos dando pie, y la película va dando pie también a este negacionismo, a esta parece una casa de colonias, ¿no? Más que un campo de exterminio. Es como un blanqueo de la historia. Sí. Están reescribiendo no solamente la historia de los campos de concentración, sino toda la historia de la lucha de los pueblos contra el nazismo, contra el capitalismo. Es como que quieren hacer todo un blanqueo, que nos olvidemos, y reescribir la historia, ¿no? Con falsedades y con mitos que no corresponden. Por eso que ha sido yo creo que es una oportunidad perdida, y que Bosch y los republicanos se merecen algo más. Y que aparte, no los republicanos, sino también como organización, la importancia que tiene la salida de estos negativos, pero la organización no es una persona, sino que participan gente también dentro de la organización. No todos son republicanos españoles, hay también franceses y hay algún también alemán, ¿no? Claro. Digamos, hay gente, y participan dentro de la organización toda esta serie de personas. Y no es uno solo, no es un Superman, claro. No es un héroe del cómic que parece de un cómic que soluciona cualquier cosa y que es capaz de enfrentarse a cualquier cosa. No, que era un personaje atrevido, evidentemente lo tenía que ser, pero de eso
a cómo se hace la película, cómo se presenta en la película, no tiene nada que ver. Ha sido todo de corte hollywoodense. Es lamentable. Cuando se podía hacer a nivel educativo y que una labor importante y que la gente le llegara a la gente que hubieron muchos españoles. Claro. No solo estos 10.000 españoles que se calcula que han estado en campos de concentración, sino muchos más trabajando como esclavos en lo que se llama la organización TOT, que es toda esta organización que también trabajaron como esclavos en la fortificación también de las costas francesas para prevenir el desembarco, el sur de Francia, digamos, y trabajaron cientos de miles de personas, entre ellos muchos españoles, y hacer una labor educativa, dar a conocer todo esto que la mayor parte de la gente en España no conoce, y hay muchos que no quieren que lo conozcamos, también hay muchos que no quieren que se sepa. Y de lo cual nosotros tendremos que sentirnos orgullosos, claro, ¿no? Y tendríamos que sentirnos orgullosos. La oportunidad de sentirnos orgullosos de haber combatido al nazismo, de haber luchado en la Segunda Guerra Mundial. Y ser los primeros que luchamos contra el fascismo, en el mundo, ¿no? Y que actos de solidaridad también hay y que hubieron con nosotros. Y hace poco se ha conmemorado también el 80 aniversario de la retirada de las Brigadas Internacionales de España. Sí. 40, 50, y hay quien dice que son 40.000, 50.000, es igual, que vinieron, lo dejaron todo para luchar también contra el fascismo, que luego muchos de ellos se encontraron en los campos de concentración con los españoles que habían luchado juntos. Y hay brigadistas, hombres y mujeres, que después van a parar a Auschwitz, a Mauthausen, a otros sitios y a otros campos. Claro, porque la lucha continuó, ¿no? Claro. Se retiran de España las brigadas internacionales, pero van a sus países, sí, claro. Porque inmediatamente empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el avance del nazismo. Y bueno, pues, también es otro aspecto de la solidaridad, que es de organización, que no es de una persona, que es de organización, que es de solidaridad. Y los españoles allí fueron, la mayoría, pues en los campos muy solidarios. Glorioso, ¿no? Y en cambio aquí se desconoce, hasta hace 4 días nadie sabía absolutamente nada, solo los familiares, los más allegados, algunos historiadores, y bueno, nadie más. Y todavía le preguntas a la gente y te dice, ¿españoles en los campos de concentración, en los campos alemanes? No, ¿cómo es esto? Claro. Y sí, lo desconocen. O españoles luchando contra el nazismo y entrando en París gloriosos, claro, ¿no es cierto? Con la caída de París entran el ejército... Digamos que libera París, bueno, los primeros que entran es la 9, que se llama, ¿no? y que entran con los tanques que llevan escritos en los tanques con pintura, Teruel, Belchite, Madrid, ¿no? Y son españoles que... Son los españoles republicanos que se unen a la resistencia francesa. O entran dentro del ejército francés y entran... Claro. Y en cambio aquí hay un desconocimiento. En Francia han tardado mucho tiempo también en reconocerlo, pero actualmente están reconociendo... En Francia he visto placas de reconocimiento a los españoles por la lucha contra los nazis. Y hasta en París, ahora desde hace un par de años o 3, también a los de la 9 también le están poniendo placas, pero hay en muchos sitios del sur de Francia, alrededor de lo que es lo que podríamos llamar la Cataluña francesa, en la cual hay, y en otros muchos lugares, evidentemente, y la ruta de los emigrantes, los españoles resistentes, los luchadores antifascistas, nombres de algunos nombres de algún deportado, placas, monumentos, que cada año se hacen homenajes en estos lugares. Y en toda Francia está, y en cambio aquí en España, gracias también a la Amical, no quiero decir que sea lo único, pero también nosotros pues colaboramos en todo el territorio español también a la memoria de los deportados y también con los diferentes ayuntamientos que hemos llegado a convenios y tal, pues se han puesto placas, se han puesto monumentos, desgraciadamente más de una vez, y continuamente, no más de una vez, sino bastante a menudo son profanados y son pintados con esvásticas o destruidos de alguna manera, todavía aquí. Y bueno, parece que no pasa absolutamente nada. Digamos, cuando hay una ley de memoria histórica, cuando hay una ley del odio, pero en cambio parece que estos actos no son suficientemente
merecedores de esta ley del odio cuando se destruye, cuando se profana la memoria de unas personas o de un colectivo Claro, de los cuales, insisto, deberíamos sentirnos orgullosos, mucho más orgullosos que ser franquista. Sí, en cambio la gente... Qué paradoja, ¿no? Sí, sale en los documentales, bueno, en los telediarios, y sale en el Valle de los Caídos con el brazo en alto, con la camisa azul y mostrándose como falangista, como franquista y como, bueno, y que no hemos de olvidar, socio, por decirlo así, entre comillas, de Mussolini y de Hitler. Y de Hitler. Y que, por lo que tanto, bombardearon España. Y bombardearon España, mataron a nuestros compatriotas, a nuestros antepasados, los bombardearon, los mataron, los asesinaron. Fue la primera vez que se bombardeó población civil. Salen en la televisión y se muestran orgullosos. Y en cambio, sí, los que lucharon por defender la libertad, pues se han de esconder todavía. Lo voy a decir como que soy argentina. No debería sentirse orgulloso de ser franquistas, porque la imagen que daba España en el exterior en la época de Franco era vergonzosa, era horrorosa. Gracias a Franco, España tenía una imagen en el exterior espantosa. Es verdad, lo digo así. Y volvimos a un retraso que nos habíamos puesto al día en la República en algunas cosas. Claro. Y retrocedimos otra vez. Y todavía las consecuencias las estamos pagando a nivel de ideología, a nivel de pensamiento, a nivel de abertura de miras. Digamos, todavía la gente, digamos, muchas de las cosas que están pasando, tiene, bueno, tiene la raíz con, sí, que está muy, se puso esta raíz muy profunda en la sociedad española. Sí, se percibe la gente de cierta edad que ha vivido dentro del franquismo. Sí, lo que pasa es que también preocupa que, aparte de gente de cierta edad, cuando ves estos reportajes del Valle de los Caídos y todo, ves gente joven y esto asusta. Sí, que dicen que el abuelo les inculca ese amor por Franco. Y unos ciertos políticos que, bueno, que no son incapaces de condenar los crímenes fascistas, franquistas, y que se muestran que no quieren remover la historia, más vale no tocarla, pero claro que en la página de la historia dice que se ha de pasar, pero claro, primero se ha de leer, y ellos la quieren pasar sin leerla. Claro, y además que en cualquier otro país donde hubo fascismo, están prohibidas las manifestaciones nazis, como por ejemplo en Alemania. Sin embargo, aquí se ha visto por televisión que hay sitios que tienen toda la simbología franquista y los nombres, ningún juez interviene. Y nombres de calles y plazas y avenidas que todavía llevan nombres franquistas, o de hospitales o de algún centro que todavía lleva el nombre de algún franquista destacado. Y aquí, por ejemplo, bueno, hay una cosa curiosa. En Alemania, solo acabar la guerra, en la zona germánica, pues bueno, los familiares más allegados a Hitler se cambian el nombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para pasar desapercibido. Aquí todavía están reclamando derechos. En el 2018 todavía están orgullosos y salen en la televisión y reclaman cosas. Sí, además con un talante que da miedo. Sí. Alex, para finalizar, ¿quieres enviar un mensaje? Bueno, el mensaje es bueno, que toda la labor que estamos haciendo a través de institutos y también universidades, pero sobre todo institutos, junto con, y digo institutos y centros, bueno, aunque no sean públicos, junto con el mismo centro, el profesorado y el alumnado que se implica en muchas actividades pedagógicas, yo creo que colaboran con nosotros colaboramos y que hacen estos viajes con nosotros y todo, y yo creo que esto a la larga es una pequeña semilla, pero que ha de dar su fruto dentro de un tiempo, y que nosotros, a pesar de todos los inconvenientes, de todas las dificultades, vamos sembrando esta semilla, y que espero que a la larga, pues bueno, dé un resultado fructífero y positivo. Esperemos que sí. Bueno, gracias por suscribirte a La Zurda, comparte nuestros programas y hasta otra.